1982. Un tiempo antes de publicar su primer disco oficial, Metallica realizaba conciertos en diversos bares de la ciudad de Los Ángeles, California. La alineación de aquel entonces aún incluía entre sus filas a Ron McGovney como bajista, quien dejaría la banda poco tiempo después, y a un tal Dave Mustaine como guitarrista principal. Sí, el mismo Dave Mustaine que después haría esto. ¿Acaso no lo viste venir? En la historia de Metallica, el nombre Dave Mustaine es tan importante como el de James Hetfield o el de Lars Ulrich. Dave Mustaine no solo fue guitarrista principal de Metallica hasta poco antes de que grabaran su primer disco, sino que compuso algunos de los temas que aparecen en los primeros dos trabajos de la banda, Kill 'Em All y Ride the Lightning. Y no solo eso, sino que tras su salida Dave Mustaine fundó una de las bandas más grandes e importantes tanto del estilo thrash como del metal en sí, Megadeth. Posiblemente la única banda de este subgénero que en tema de ventas y comercialización compite, y eso es un decir, con Metallica. Megadeth cuenta con 16 discos de estudio, grabados entre 1985 y el 2022. Pero si hay algo por lo que Dave Mustaine y Megadeth llamen más la atención que por su música veloz y muy técnica, es precisamente por la relación de Mustaine con sus ex compañeros, la cual siempre ha sido vista como una especie de rivalidad, abriendo el eterno debate que intenta responder a la pregunta: ¿qué banda es mejor? Por lo que en esta ocasión hablaremos un poco sobre la rivalidad más grande en el mundo del metal, Dave Mustaine y Metallica. Dave Mustaine fue miembro de Metallica desde su fundación en 1981 hasta 1983. Curiosamente, y a pesar de que James Hetfield era el vocalista del grupo, Mustaine tenía una energía brutal en el escenario, y al ser un muy versátil guitarrista, su presencia llamaba un poco más la atención que la de los demás miembros del grupo. Pero esa misma energía fue lo que terminó provocando su salida de la banda. Dave tenía serios problemas con el alcohol y otras sustancias, además de que su carácter era bastante fuerte y tenía una personalidad muy agresiva, por lo que al combinar estas dos condiciones, la presencia de Dave en la banda terminó siendo algo insostenible. Incluso en alguna ocasión, Dave terminó agrediendo físicamente a James por haber pateado a su perro, luego de que este saltara en el auto del bajista Ron McGovney y rayara la pintura de este. En ese momento Mustaine había sido despedido de la banda, pero recibió una segunda oportunidad, aunque tampoco duraría mucho más. En abril de 1983, Metallica viajaría a Nueva York para grabar su primer disco, mientras que Dave regresaría a Los Ángeles tras haber sido despedido oficialmente de la banda. Tras esto, Dave tardaría un tiempo más en establecer nuevamente un proyecto musical. Su primer intento sería una banda llamada Fallen Angels, donde colaboraría con Dave Ellefson, quien vivía en el mismo edificio que él y quien sería el único miembro regular e inamovible de Megadeth hasta el 2002, cuando la banda se separó. En 1985, Megadeth lanzaría su primer material discográfico, al que llamaron Killing Is My Business and Business Is Good. En este material contarían con la presencia de Chris Poland como segundo guitarrista y de Gar Samuelson como baterista. Entre sus canciones más reconocidas se encontraba The Mechanics, que era prácticamente la misma canción que Four Horsemen de Metallica, solo que con otra letra, y algunas partes evidentemente eran distintas. Este primer disco llamó la atención dentro de la escena underground por su increíble velocidad y técnica musical, por lo que solo un año después, en 1986, lanzarían su segundo material, Peace Sells, But Who's Buying? Y un trabajo más en 1988, llamado So Far, So Good, So What. Con estos tres discos, Megadeth logró consolidarse como una de las bandas más importantes de la escena, aunque presentaban dos ligeros problemas. El primero, la inestabilidad de la alineación del grupo,
ya que a excepción de Ellefson, los puestos de guitarrista y baterista cambiaban en reiteradas ocasiones, debido a las fuertes disputas internas que existían en la banda y también por los problemas relacionados con exceso de sustancias. El segundo era que Metallica estaba viviendo su época de gloria más importante, tras haber publicado Master of Puppets y luego And Justice for All. Megadeth finalmente logró tener una estabilidad en su alineación durante los 90s, con la que es considerada por muchos la mejor época del grupo, al contar con Nick Menza en la batería y con Martin Friedman en la guitarra, y por ser la época donde publicaron sus trabajos más populares, Rust in Peace de 1990 y Countdown to Extinction de 1992. Tristemente para Mustaine, en estos mismos años en los que publica sus trabajos más exitosos, Metallica lanzaría su disco comercialmente más exitoso también, The Black Album de 1991. Tras haber publicado Euthanasia en 1994 y Cryptic Writings en 1997, llegaría el que para muchos es uno de sus peores trabajos, Risk, en 1999. Supuestamente el título y el origen de este disco proviene de una declaración de Lars Ulrich en la que decía que Dave debía tomar más riesgos como músico y experimentar con otros estilos. ¿Quién sabe? Esto marcaría la despedida de la estabilidad en la alineación del grupo, tras haber sido el primer trabajo sin Menza en la batería y el último en el que estaría Friedman. En el 2002, y tras haber lanzado un nuevo disco llamado The World Needs a Hero, Megadeth se separaría tras una lesión de Mustaine en su brazo, misma lesión que le impediría seguir tocando la guitarra, por lo que tuvo que entrar en terapia de rehabilitación y prácticamente aprender a tocar nuevamente su instrumento. Ya para el 2004, la banda regresaría con un nuevo trabajo llamado The System Has Failed, el primero sin Dave Ellefson en el bajo, a causa de diferencias económicas, pero quien terminaría regresando en el año 2010, cuando por primera vez ambas bandas, Metallica y Megadeth, compartirían un escenario, siendo este en Sofía, Bulgaria, al lado de Slayer y Anthrax en el festival Sunny Sphere. Desafortunadamente, el puesto de bajista quedaría vacante una vez más, ya que Ellefson volvería a salir del grupo en el 2021, tras la filtración de un video suyo con contenido inapropiado, el cual se había enviado presuntamente a una persona menor de edad, lo cual se desmintió y se aclaró señalando que esto se había realizado entre dos personas adultas y de forma totalmente consensuada. Pero ya para ese entonces, Ellefson estaba fuera de la banda nuevamente. Su último trabajo con Megadeth fue Dystopia, lanzado en el 2016, el cual contaba con Kiko Loureiro en la guitarra y con Chris Adler en la batería. La banda pasó los siguientes 6 años sin publicar un nuevo material discográfico, siendo esta la mayor cantidad de tiempo entre la publicación de un disco y otro, debido a que Mustaine sería diagnosticado con cáncer de garganta en el 2019. Ya para el 2022, y con Mustaine totalmente recuperado, publicarían su nuevo disco llamado The Sick, The Dying and the Death. El disco tuvo muy buenas críticas y fue considerado como un regreso extraordinario por parte de la banda. Lamentablemente, y a pesar de que la carrera de la banda ha sido sumamente exitosa y sólida con el pasar de 40 años, siempre ha existido esta eterna disputa entre Metallica y Megadeth, en la que la banda de James y compañía termina siendo, de una u otra forma, vencedora, por el simple hecho de haber logrado ser una banda con mucha mayor notoriedad y mayor reconocimiento tanto dentro de la escena del metal como en la parte más popular de la industria musical. Ante todo esto, el mismo Mustaine ha mostrado en reiteradas ocasiones su disgusto por lo que sus ex compañeros han logrado en su trayectoria. Esto es hasta cierto punto algo entendible, ya que varias de las canciones de los trabajos más importantes de Metallica fueron compuestas por él, y le tomó mucho tiempo al menos ser mencionado en los créditos de estas. De cierta manera, una parte de la fama de Metallica se debe a él, y nunca se le dio suficiente reconocimiento por ello. I like James. He's not a good drummer. He really isn't. Any good drummer will tell you that he's not. And their success, you know what? A lot of it is based off of me. So. But the thing that bothered me the most was I had all my music and I left it behind and I said, don't use my music. And of course they did. They used it on the first record, on the second record. There's parts of my music on a song on the third record. All the solos on the first record are mine, except that they're just performed by Kirk, and close, but not the same. Did you get royalties for that? Most of them, yeah, but Kirk got my royalties for Metal Militia for many, many years. And
Y a pesar de que Megadeth desde mi muy particular punto de vista es una mejor banda en términos de técnica, composición, habilidad y destreza musical, de rapidez, constancia y hasta de creatividad, lleva una especie de maldición, al ser un grupo que aparentemente ha vivido y vivirá siempre bajo la sombra de Metallica, pues incluso su fundación fue principalmente como una reacción o venganza al despido de Mustaine de esta. Aún con todo y esto, y personalmente siendo fan de ambas bandas, lo único que queda, más allá de alimentar el debate o la rivalidad, es disfrutar del trabajo que estos dos monstruos del metal han logrado entregarnos en 40 años de trayectoria, y de una muy irónica forma agradecer por el despido de Dave de Metallica, porque de lo contrario, Megadeth ni siquiera existiría. Finalmente, y en conclusión, solo quiero añadir lo siguiente. Dave Mustaine dijo alguna vez: si hubiera seguido en Metallica, seríamos más grandes que los Beatles. So there's the sadness and bitterness. Not bitterness. No bitterness. I'm over a little it. upset. You know, it's just money. You know, like Yeah. you said. You know, at the end of the day, you know, my happiness and my family, my wife and my children are more important to me than anything in this world. And